Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirme en sus redes sociales. Mi nombre es Roger Gutiérrez y hoy les voy a traer otro invitado especial. Hoy vamos a hablar con Andrés Gómez Vela. Andrés es abogado, es periodista, es columnista en diarios en Bolivia. Él nos va a ayudar un poco a entender esta realidad, este fenómeno en el país. Nos va a ayudar a entender un poco más sobre desinformación y fake news. Acompáñame, Andrés nos está esperando. Andrés, buenos días, muy agradecido por habernos recibido en tu casa, ¿sí? Y quiero, Andrés, que nos ayudes un poco a ver, que nos ayudes a pensar cómo afecta esto de la desinformación, las fake news, en el país, en Bolivia primero. Si esa información, entre comillas, si es una noticia falsa, por ejemplo, condice con lo que tiene escrito en su cabeza. Cuando digo escrito en su cabeza, estoy hablando de prejuicios, juicios, de su ser histórico, de sus objetivos, intereses, ¿no? De todo lo que una persona tiene para decodificar una información. Si coincide con eso, entonces obviamente que comienza a creer estas informaciones y empieza a reaccionar con estos estímulos. No siempre, no siempre. Hay electores, por ejemplo, que son más autónomos y rápidamente se dan cuenta, pero no todos son así. Eh, es por eso que las noticias falsas, que no son nuevas, datan desde la era de la Biblia, ¿no? Han tenido con la intención de construir procesos de posverdad y en las elecciones pues buscan eso, inducir a la gente a actuar, a expresar sus puntos de vista en una acción a partir de la emoción. Estas fake news, esta desinformación, ¿cómo afecta, vámonos a Bolivia, cómo afecta en las elecciones? El año pasado en Bolivia circuló desde diferentes sectores, circularon las noticias falsas, justamente para predisponer a un grupo en favor de un candidato o contra un candidato. ¿Ya? No, el proceso de posverdad que más recuerdo ha sido después de las elecciones, cuando se descubrió el fraude. Sí. Entonces hubo desde el frente, digamos, del oficialismo de entonces, usar las noticias falsas para obviamente desmontar esa certeza que había establecido la Organización de Estados Americanos. Después el otro proceso de posverdad que hubo, también con noticias falsas, fue luego en las movilizaciones de noviembre, ¿no? Utilizaron ahí, apelaron mucho, por ejemplo, a la emocionalidad respecto o que siente una persona respecto a un símbolo, en este caso la huipala, ¿no? Que racionalmente es un pedazo de tela, pero los seres humanos le vamos dotando de significados a las cosas Sí. y aprovecharon eso para movilizar a la gente, ¿no? Para darles la impresión y la sensación de que la democracia se había acabado en Bolivia. ¿Por qué? Porque había un gobierno que había cometido un golpe de Estado y además ese golpe de Estado iba a excluir a la mayoría de los bolivianos, en este caso, que se identificaban como indígenas. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento fue, por ejemplo, insistir con noticias falsas de que no hubo una rebelión en Bolivia contra un gobierno que quiso extenderse más allá de lo que establece la Constitución y, por supuesto, violando el voto popular, en este caso del referéndum 2016, sino que pretendieron hacer creer con noticias falsas ya que hubo un golpe de Estado también para predisponer a sus uh, acólitos. ¿Vos crees que el gobierno pasado, el de gobierno de Evo Morales y este gobierno, fue más víctima o fue más victimario con el uso de fake news, de desinformación? Bueno, el poder no es generalmente víctima, ¿no? Porque en los procesos de construcción de información
en la estructura comunicacional, que es algo básico que debemos conocer los periodistas, hay gente que tiene más poder. Y los que tienen más poder de construir esos mensajes, por ejemplo, son los emisores vinculados a cargos públicos. ¿Por qué? Porque pueden convocar a una rueda de prensa y emitir algún discurso o emitir informaciones. Entonces, no creo que haya víctimas en el ámbito del poder. Las víctimas son los receptores, aquellas personas que no tienen la misma estructura comunicacional, no tienen el mismo poder de emisión como para poder diseminar su opinión y que se convierta en corriente de opinión pública. No tiene. Aunque ahora, por supuesto, en esta nueva, en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, el intercambio de los procesos de información y de opinión son más rápidos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el paradigma del poder, por supuesto que tiene poder, es aquel que controla los recursos de la comunicación, medios de comunicación, controla, ¿no? Por ejemplo, puede crear fuentes, tiene gente que le está haciendo el trabajo en las redes sociales. Entonces, esa estructura comunicacional, por supuesto que no puede convertir al poder en víctima. En cambio, un ciudadano que avanza o que se comunica desde el paradigma del intercambio, lo que está haciendo es intentar equilibrar frente al poder, ¿no? Que puede diseminar mentiras con mayor poder. En cambio, el ciudadano no tanto. Por eso la principal víctima no es un gobierno u otro, sino son los ciudadanos esencialmente. En materia legislativa, ¿el periodista está más coartado en su libertad frente a esto que vos me estás mencionando? Bueno, al periodista no hay que controlarle si miente. El periodista tiene un sistema de autorregulación que se llama ética en cualquier parte del mundo democrático. Por tanto, por ética no puede mentir, no puede construir noticias falsas. Por tanto, el periodista no necesita que lo controlen en ese sentido. Lo que sí tiene que hacer es que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Derechos y libertades. Porque un periodista que trabaja, por ejemplo, condicionado, ¿no? Por un gobierno que controla los recursos estratégicos de la comunicación, en este caso medios, publicidad, que usa el dinero público para condicionar a los periodistas, las frecuencias de radio y televisión, además que tiene gente que puede eh, fabricar noticias falsas, obviamente está incumpliendo, ¿no? Pero no es el Estado como tal, porque el Estado somos todos, sino un gobierno específico que momentáneamente administra el Estado. En Bolivia, la legislación, hay buena legislación, salvo unas dos normas que el anterior gobierno aprobó con una intencionalidad política. Pero hay una constitución que garantiza el derecho a la información, a la expresión, a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación de la sociedad, y debe ser una de las pocas constituciones que protege una profesión, y esa profesión es la del periodista. Y además protege, garantiza al periodista, ¿por qué? Por algo esencial, aunque los gobiernos no cumplen en la dimensión. ¿Por qué se protege a un periodista? Porque si un periodista va a trabajar condicionado por los recursos económicos, por las condiciones políticas, por las condiciones de poder que pueda generar cualquier instancia, por supuesto que ese periodista no va a cumplir con una misión ética, que es la construcción de la información a partir de qué? De fuentes diversas, ¿no? Y plurales. Va a inclinarse a fabricar una parte de la realidad, a mostrar una parte de realidad que conviene al gobierno o a cualquier instancia de poder. Y ahí ya hay una noticia falsa. ¿Por qué? Porque la falsedad no está solamente en contar una verdad, sino en contar una parte de la verdad y esconder la otra. Eso también es una noticia falsa. O en confundir, ¿no?, la apariencia con la realidad. Entonces yo creo que los periodistas conocemos eso, y es por eso que creo que al menos en Bolivia, los medios de comunicación, casi todos los periodistas que conozco, debe haber uno que otro por ahí, difícilmente va a producir una noticia falsa.
Bien, Andrés, antes de irme, antes de despedirte, quisiera que nos des un pequeño análisis de cómo estás viendo las próximas elecciones en cuanto a la desinformación que tenemos. Bueno, en este momento hay una página que cumple una buena función, que es Bolivia Verifica, creo que se llama así. Mira, yo generalmente, bueno, como periodista, pues me doy cuenta que noticia es falsa o exagerada, ¿no? Y generalmente no Sí. veo ni me preocupo de ver quién lo hace. Ah, bien. Entonces, en este momento, más bien puedo decir que se ha reducido, ¿no?, la cantidad de información falsa respecto al año pasado. Deduzco que hay menos respecto a las noticias del proceso electoral del año pasado, pero no tengo la certeza. Claro, sí, 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 sí. Es simplemente una deducción a partir de lo que veo. Supongo que debe ser porque hay una sociedad más vigilante y por supuesto que la sociedad se va también, digamos, autorregulando, ¿no? Lo que pasa es que como había noticias falsas desde antes, ahora viajan con mayor celeridad por los canales tecnológicos, ¿no? Sí. Entonces esa celeridad hace que las personas pierdan la posibilidad de verificar una noticia. Sin embargo, en los procesos de producción e interpretación de una información, una noticia puede ser verdadera y el ciudadano, o el lector, o el televidente lo puede entender de otro modo y le va a dar, obviamente, su interpretación y él puede convertirse también en un factor de construcción de las noticias falsas. Pero finalmente los ciudadanos tienen, creo, la capacidad de cotejar lo que está, digamos, en un soporte electrónico, en cualquier Sí. pantalla, porque es una sociedad de pantallas, ¿no?, y lo que pasa en la realidad. Antes de irnos, decinos cómo te encontramos, cómo te leemos, los que nos están viendo, cómo te encuentran, dónde te leen, dónde te escuchan. Tengo una página que se llama Rima y Pampa. Escribo en página 7 los domingos. Estoy en el Twitter y en el Facebook. Andrés, gracias nuevamente por haberme recibido en tu casa. Roger, muchísimas gracias por la entrevista y pues éxitos en lo que estás haciendo. Abrazo grande. Chao, chao. Gracias por dejarme entrar en tus redes sociales. Mi nombre es Roger Gutiérrez y el próximo capítulo vamos a estar viajando a otro país. Vamos a estar hablando con otros entrevistados para que nos ayuden a entender un poco más sobre este fenómeno. ¿Cómo les afectó a ellos en sus países? ¿Sí? Acompáñame. Hasta el próximo capítulo. Nos estaremos viendo. Chao, chao.